Congelados a través de los siglos por artificial grietas en el hielo, la espera fue fácil. Simplemente nos sentamos a la mesa y fingimos que Tender no estaba tramando la muerte de una yegua en particular. Solid nos había dejado tranquilos, volviendo a su trabajo. Lo difícil fue la explicación después de la espera. Cuando Bramble Roach regresó a la granja, se encontró con cierta pony que necesitaba su ayuda para volver a casa. Tender dejó muy claro lo mal que creía que me iría en mi regreso al pueblo. Yo, por mi parte, no necesitaba un enviado. Si volaba a casa, podría evitar cualquier percance relacionado con el pantano. Aunque todos sabíamos que el pantano era el menor de mis problemas. Así pues, una yegua muy disgustada me apartó de allí. Bramble disimuló bien su disgusto. Si uno no supiera qué buscar, habría sido casi imposible detectarlo. Jamás lo habría visto si fuera un potrillo cualquiera, sin un humano en mi cabeza. No te preocupes, Glacial, te llevaré a casa enseguida. Ningún jinete de la lluvia te atrapará mientras esté de servicio, dijo Bramble. Me saludó con un gesto formal y me dedicó una sonrisa radiante. Me costó mucho no poner los ojos en blanco. Bramble era un enigma para la mayoría de Bowood. Una Pegaso con una marcada tendencia a meterse en líos, y cuando ella no los buscaba, alguien se encargaba de llevárselos. Así que, casi siempre, cuando Bowood necesitaba una heroína, era Bramble Roach quien salvaba el día. No era difícil imaginarla. Era alta, de hombros anchos y piernas bien tonificadas. Sin duda, se notaba que era hija de ponis terrestres. Sus colores terrosos, varios tonos de marrón desde la crin hasta los menudillos, la describían como una granjera a la vista de todos. Había oído a más de un pony por el pueblo comentar lo valiente y sencilla que era Bramble a partes iguales. Si Bramble sabía lo que decían los chismes del pueblo, nunca dejaba que la afectara. Sonreía y se reía de un desastre tras otro. Era el tipo de alegría contagiosa que pocos tenían. Sus ojos eran lo único que no era de color marrón. Eran de un plateado brillante como la luz que se filtra a través de una nube de lluvia. Le devolví el saludo. Si alguien puede llevarme a casa, será usted, señorita Bramble. Bramble se inclinó y me revolvió la crin. Primero, deja de llamarme señorita, por favor. No soy ninguna vieja bruja, ¿sabes? Segundo, y más importante, no tengo ni idea de qué le pasa a Frizzy, pero no está bien asustar a un potrillo, sobre todo a uno. Quizás tenga que hablar con ella yo misma más tarde. No. Tender y Roach me miraron con una mezcla de confusión y una perturbada sensación de decoro. Quiero decir, por favor, no lo hagan. Glacé, no puedes estar hablando en serio. Lo único que hiciste fue. Bramble apoyó una pezuña firme sobre el hombro de Tender, y como si se hubiera accionado un interruptor, las palabras de Tender se le quedaron atascadas en la garganta. Bramble chasqueó la lengua y le guiñó un ojo. Está bien, no andamos por ahí difundiendo rumores ni buscando problemas, ¿verdad, Crop? La potranca de la granja resopló, pero negó con la cabeza. No, tía Bramble. Sin embargo, tengo una pregunta, si no le importa complacerme, Glacial. Mis orejas se agitaban mientras me retorcía bajo la mirada seria y penetrante de Bramble. Era realmente inquietante, como si el mismísimo poder de Fausto emergiera de la mirada inquebrantable de una sola mortal. Sí, como tú y Tender explicaron, tienes algún tipo de magia de hielo. Entiendo esa parte. Incluso puedo confirmar que Homebrew, la yegua un poco tonta, no se equivoca. De vez en cuando nace un potrillo cuya magia es algo inusual. Así que mi pregunta es, ¿por qué no vas a hablar con el sanador del pueblo? Tienen recursos para estos casos. No tienes que hacerlo solo, ¿sabes? Me sorprendí apretando los dientes. Mencionar al curandero era como una plancha caliente. Sentía que el pecho me ardía. Era suficiente para hacerme temblar en mi asiento. El curandero y yo no nos llevamos bien, gruñí. Bramble no reaccionó más allá de levantar una ceja. Supongo que tu familia no lo haría, ¿verdad? Lo siento, Glacial, no quise molestarte. A veces hablo sin pensar y no me doy cuenta de lo que he dicho hasta que ya está dicho. Zarza extendió un ala y me atrajo hacia ella. Era suave y cálida, y me esforcé por reprimir un bostezo. Toda mi ira se desvaneció. Lo sé, lamento haber perdido los estribos. Bueno, dicho esto, será mejor que te llevemos a casa. Estoy seguro de que cuando tu padre se entere de esto, clavará sus pezuñas en algún lugar que ningún potrillo debería ver jamás, sobregó dentro del pobre capitán Breeze. Que Fausto se apiade de su alma, eso no va a mejorar las cosas, dije.
Me recosté en mi asiento y miré al techo. Vi a Bramble estremecerse. Tenía buenas intenciones, todas las tenían, pero humillar a Freezy Breeze solo empeoraría las cosas. Lo único que había hecho era desviarme de la norma, y eso había enfadado a la veterana meteoróloga, normalmente tan respetable. Si mi cutie Mark hubiera sido el problema, dudo que la capitana se hubiera molestado en hacer la prueba. Lo mismo ocurría con mi talento como concepto. El hielo no es precisamente un talento desconocido cuando se trata de meteorología. Además, ella siempre había elogiado mucho a mi padre. Hielo o lo que fuera, a Freezy le afectó más de lo que podía comprender. Siren nunca dijo nada, nunca tuvo tiempo de explicarlo todo. Desde que Dam se fue, esperaba que todo se solucionara solo. Las miradas en el pueblo eran más sutiles que las de Freezy Breeze. Los comentarios susurrados se podían ignorar si uno se lo proponía. No eran todos, ni siquiera la mayoría, pero estaban ahí de todos modos. Se lo merece. Bramble y yo miramos a Tender Crop, que temblaba inmóvil. Parecía más enfadada que yo hacía un momento. Me alegró un poco que se sintiera tan ofendida por mí. Su carácter dominante se hacía patente. Casi se podía sentir la ira ardiendo en el único ojo visible de la potranca. Tender quizás fuera un poco torpe, pero lo compensaba con entusiasmo. Por otro lado, Bramble agarró a su sobrina con su ala libre y la acurrucó contra su otro costado. Al fin y al cabo, todo depende de Weathered. Si decide actuar o no. Así que, Tender, mi querida y justa potranca, por favor, cálmate. Pero si persigue a Freezy, y resulta que me pide ayuda, pues bien, como yegua honrada, me sentiría obligada a ayudar a un semental necesitado. No es así. Bramble nos guiñó un ojo de forma exagerada, diciéndolo en voz alta. Resoplé. Tender ahogó una risita. Entonces, como si fuera una señal, Tender y yo empezamos a reír. La tensa atmósfera que parecía envolver la granja con malas vibras se desvaneció en un instante. Bramble nos abrazó fuerte a Tender y a mí y se rió con nosotros. Cuando nos calmamos, me sentí mejor. El miedo persistente seguía ahí, pero ahora tenía el control en lugar de dejar que me llevara de un dolor de cabeza a otro. ¿Qué dices, Glacial? ¿Listo para volver a casa?, preguntó Bramble. Reprimí otro largo bostezo y asentí. El frío en mis pezuñas regresó. No me había dado cuenta de que se había ido hasta que volvió. Días de frío constante, y luego, por un momento, simplemente se había desvanecido. No se sentía bien, el frío era reconfortante, incluso más que la prisión de plumas en la que me encontraba. El calor simplemente carecía de cierta sinceridad. Mi mente se perdió en la repentina epifanía. Tal vez, en cierto modo, Brisa helada tenía razón al estar enfadada, al temer algo que era tan diametralmente opuesto a la normalidad. Asentí aturdidamente ante la petición de Zarza. Bramble no soltó a Tender y a mí. Luego, en silencio, me guió fuera de la granja. Tender me siguió. Su ojo naranja estaba fijo en la nuca. Resistí la tentación de girarme y fulminarlo con la mirada. La tarde había llegado y ya se nos escapaba. Habíamos tenido que esperar a Bramble más tiempo del que esperaba. Vale, Tender Crop, creo que tu descanso ya ha terminado, ¿no? Oh, cierto, lo siento, tía Bramble, se disculpó Tender, y luego se marchó. Siento mucho todo esto, dije, dedicándole a Bramble una sonrisa irónica. Ella movió una pezuña en señal de desdén. No te preocupes, si no nos cuidamos los unos a los otros en estos pantanos, ¿quién lo hará? Bramble dio un solo aleteo considerable y se elevó hacia el cielo. Miró hacia abajo con expectación. Batí mis alas más pequeñas unas cuantas veces y calculé la sustentación, las primarias captando la brisa húmeda, y subimos. La granja quedó atrás a medida que las nubes se acercaban. Un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo disipó las preocupaciones, pero no el frío. Bramble viró hacia abajo y aminoró la marcha a mi lado. Le habría sido más fácil simplemente llevarme. No podía seguirle el ritmo a una fiera como ella. Sin embargo, no parecía preocuparle demasiado la velocidad y se dejó guiar por el viento con tranquilidad. ¿No practicas mucho, verdad?, preguntó ella. Negué con la cabeza. En realidad no, pero está bien, hace que esos momentos en que Sire y yo volamos sean más especiales. ¿Verdad? Pasaron varios segundos, y entonces se oyeron risas, risas estruendosas que temblaban en el aire. Si hubiéramos estado en el pueblo, cualquier pony de abajo lo habría visto y oído sin duda. La fulminé con la mirada, haciendo pucheros a la vista de todos, mientras Bramble seguía riendo.
Precisamente por eso no hablo de estas cosas con las yeguas. Son todas tan maleducadas, no te equivocas, eso los haría aún más valiosos. Incluso si eso significa perderte una experiencia excepcional. No puedes ser un Pegaso de verdad si apenas puedes batir las alas. Bramble me dio una palmadita en la cabeza con aire de complicidad. Vaya ponis, era como si el sentido común fuera un bien escaso. Aparté la pezuña de Bramble de un manotazo y me concentré en no parecer torpe en el aire. Los siguientes minutos transcurrieron en un silencioso planeo sobre Bogwood. Dondequiera que la gente de abajo hiciera lo que fuera, allí estaban. Sentí un cosquilleo en la nuca mientras escudriñaba el cielo y la tierra en busca de cierta pony del tiempo o sus subordinados. Todo estará bien, pequeño Zero. Incluso si Breezy estuviera aquí y armara un escándalo, ¿de verdad crees que podría pasarme?, preguntó Bramble. Algunos podrían haber interpretado sus palabras como una broma o una fanfarronería. Quienes lo hubieran hecho, habrían tenido que estar ciegos. La mirada en los ojos de Bramble Broach en ese momento. Una mecha a punto de estallar. Un cierto peligro antinatural en el brillo que centelleaba en su mirada. Fue suficiente para activar todos mis instintos de supervivencia a la vez. Claro que había razones por las que uno no se metía con Bramble Broach ni con sus seres queridos. Simplemente no se hacía. Odio ese apodo. Eso fue todo lo que pude decir. Estas fueron las únicas palabras que me vinieron a la mente cuando logré apartar la mirada. Parecieron surtir efecto de todos modos. Bramble resopló y volvió a atacar mi melena. Malditos sean mi encanto y mi buena apariencia. Bueno, estamos a un minuto de tu humilde casa. Dudo que Weathered haya regresado todavía. Dicho esto, tendremos que hablar con él antes de que me vaya. Eso significa que debes contarle a tu padre todo lo que nos contaste a Tender y a nosotros. ¿Te parece bien? Temía que ese fuera el camino que estábamos tomando. Bramble tenía razón. Sire merecía saber lo mal que me había ido en la entrevista. Entre él y Bramble, empecé a preocuparme por la seguridad de Freezy Breeze. Es decir, independientemente de su reacción a mi criomancia, no quería que desapareciera una noche sin dejar rastro. Teníamos que ser mejores que eso. La agresión sin sentido solo atraería cosas peores de aquellos que piensan igual. Asentí. Sí, de todas formas iba a decírselo. Ya tiene suficientes preocupaciones sin que yo le guarde secretos, dije. Las palabras me dolieron. No tenía secretos aparte de los que ya guardaba. Buen potro, pero tengo una pregunta para ti. Si no te importa que te pregunte un poco. ¿Es indiscreción si fui yo quien vino primero a su granja?, pregunté. De acuerdo, me parece bien. Ahora que el clima ya no es un mercado que puedas explorar, ¿tienes alguna otra idea? Para potros de tu edad, encontrar un mentor puede ser, bueno, no muy divertido. Tienes suerte si tu familia ya tiene un negocio al que puedas incorporarte. Pero congelar cosas y pescar no son muy compatibles. Entonces, ¿has pensado en preguntarle a la familia de tu madre? Me retracto. De hecho, estás entrometiéndote, dije. No era un pensamiento que quisiera explorar en ese momento. Ya tenía suficientes preocupaciones. No necesitaba darles a más ponis como Freezy Breeze motivos para dudar de mí. 8 años, eso fue todo. Ahora, todos se observaban como si cualquiera estuviera a un paso de cometer algo imperdonable. La historia de Hal había dejado esa idea muy clara. Su gente vivía al límite. Ahora, no podía ignorar lo que un solo instante podía hacer para volver locos a todos. Sí, lo siento, sé que probablemente sea un tema delicado. Sin embargo, es una opción si nada más funciona. Deberías al menos considerarlo. Aunque la mayor parte de Bogwood les haya dado la espalda, no estás solo. Tenía buenas intenciones. Por mucho que quisiera enfadarme, no podía. Echaba de menos a mi madre, echaba de menos a muchos ponis que se habían marchado o se habían visto obligados a hacerlo. Antes de Hal, sabía que algo andaba mal. Ahora, sin embargo, con el incesante flujo de recuerdos de una persona décadas mayor que yo, muchas de mis perspectivas han cambiado. Pero por mucho que cambiaran las cosas, más seguían igual. Sí, lo sé, tienes razón, lo son. Para entonces, ya veía mi casa. El muelle y sus alrededores seguían hechos un desastre. Necesitaba encontrar un lugar mejor para practicar. El barro por sí solo no valía la pena. Podía derretir el hielo sin problema, pero toda esa agua tenía que ir a alguna parte. Eso, sumado al suelo ya empapado, significaba un lodazal de 2 pezuñas de profundidad. Tuve suerte, mi padre no se había dado cuenta, o al menos había fingido que no.
Pero desde arriba, siendo generoso, era un espectáculo desagradable. Vaya desastre que has hecho con tu terreno, pequeño cero. Aterrizamos junto a la puerta principal. Resoplé e ignoré a la yegua sonriente. Rodeé el muelle, en una hondonada junto a unas raíces retorcidas y nudosas. Debajo había una llave de latón. No era raro que las puertas no tuvieran cerradura, al menos en las casas. Sin embargo, últimamente había muchas más cerraduras en la ciudad. Tomé la llave y abrí la puerta, dejando entrar a Bramble. Teníamos algo de tiempo antes del regreso de padre. Así que, con un brinco, un salto y un aleteo de plumas, decidí, como buen anfitrión, ofrecerle té. Era una de las pocas cosas que Sire confiaba en que hiciera en la cocina. Eso se calmó, y los dos caímos en un silencio notable. Un silencio que me hizo notar algo más. Hacía tiempo que no veía a Freya. No era raro que anduviera por ahí, sobre todo en público, pero desde que estaba en la granja de los Forage, no solo había estado callada. Simplemente había desaparecido. Era una sensación extraña. Ahora que lo había notado, me parecía aún más raro. El silencio se hizo pesado. Me costaba quedarme quieto, hasta el punto de que incluso Bramble lo había notado. ¿Sucede algo?, preguntó Bramble. Me tomé un momento para asimilar la pregunta, o mejor dicho, la yegua en sí. En cada rincón, superficie y techo, no hay rastro alguno de Freya. Siento que falta algo. Bramble recorrió la habitación con la mirada y volvió a fijarla en mí. Y eso sería, negué con la cabeza, solo algo. Tendría que esperar a que Bramble se marchara y dejara a Freya. Si bien una amiga imaginaria no sería nada del otro mundo, el hecho de que me preocupara por dónde iba podría provocar más que una mirada extraña. Freya estaría bien, ¿cómo no iba a estarlo? Para mi alivio, Bramble dejó el tema. Ambos volvimos a tomar el té y, minutos después, el sonido de la puerta principal abriéndose llamó nuestra atención. ¿Glacial?, preguntó mi padre. En la cocina, señor. Tenemos visitas. El inconfundible suspiro de alivio, seguido del cierre de la puerta principal, hizo desaparecer la sospecha que sin duda había llamado la atención de Sire. Entró en la sala principal y nos saludó con un gesto de cabeza, al que yo respondí con un saludo y Bramble con otro gesto de reconocimiento. Buenas noches, Weathered. Me alegra verte bien, dijo Bramble, levantando su taza de té y dando un sorbo dramático. Espero que no te importe que pase a saludar. ¿Debería?, preguntó el padre. Bramble se giró para mirarme. Posiblemente. No es así, Glacial. Le lancé a mi padre una mirada cansada y un profundo suspiro. Posiblemente. Ha pasado algo. Era impresionante la velocidad que se podía alcanzar desde un taburete cuando uno era a la vez un Pegaso y un padre preocupado. A juzgar por el parpadeo de Bramble al mirar el lugar donde había estado mi padre, ahora se encontraba frente a mí. Se agachó y me miró a los ojos. Habla, Colt, bueno. ¿Te acuerdas de mi visita al centro meteorológico esta mañana, verdad? Mi padre asintió. Pues no salió tan bien como esperábamos. Apoyé la mejilla en una pezuña, pelaje azul pálido contra pelaje azul pálido. ¿Y qué tiene que ver eso con Bramble Brooch?, preguntó mi padre, mirándome a mí y luego a la yegua en cuestión. Bramble esbozó una sonrisa cautelosa. Al capitán Brisa Helada no le gustaba mi talento especial. Hasta el punto de enfurecerse muchísimo, dije. Oh, así, conté la historia de mi desastrosa entrevista de trabajo y las consecuencias que me llevaron a Forage Farms, mientras mi padre mantenía un rostro impasible. No había la más mínima señal en sus ojos, ni un atisbo de emoción. Había ocupado la única silla libre mientras yo relataba mi día. Escuchó sin hacer preguntas. Bramble compartió sus reflexiones al terminar. Weathered Horizon trabajaba duro. No se quejaba, no culpaba a ningún pony de sus dificultades y jamás se dejaba llevar por la ira. Esos eran los valores que yo creía que definían no solo a mi padre, sino también los principios que todo pony trabajador debería seguir. Eso no significaba que fuera frío o insensible. Simplemente sabía cómo controlar sus reacciones. A su vez, parecía que la respuesta contenida a Free Sea Breeze y su arrebato era una furia silenciosa que, de haber sido un incendio, habría reducido nuestro humilde hogar a cenizas en un instante. Ya veo, dijo. Durante unos minutos, ni Bramble ni yo intentamos romper el silencio. Nos sentamos, esperamos y escuchamos cuando llegó el momento. Parece que tendré que visitar a la capitana Breeze antes del trabajo de mañana. Porque parece que mi juicio sobre su carácter necesita ser revisado.
Al igual que su mente confusa, si pensó que semejante arrebato no tendría consecuencias. Espera, curtida, Bramble se inclinó hacia adelante. Mi padre la ignoró y simplemente se subió la capucha en señal de protesta. ¿No estás de acuerdo, Bramble?, preguntó. Que el capitán se extralimitó. No, no lo creo. Creo que convertirlo en un espectáculo hará más daño que bien. Tuve que darle la razón a Bramble. A estas alturas, provocar peleas solo empeoraría el resentimiento que algunos en el pueblo sentían hacia ponis como mi padre y yo. Había una razón por la que vivíamos fuera del pueblo. No era tan malo cuando era pequeña. Sin embargo, con el tiempo, cuando la propaganda y el miedo se extendieron sigilosamente por Equestria, afectaron con mayor dureza a los pueblos y ciudades más pequeños. ¿Qué me sugieres entonces que haga? Me importa poco lo que Bogwood o sus ponis piensen de mí. Me importa aún menos su rechazo y sus calumnias sin sentido. La voz de mi padre se elevó, aunque la emoción que transmitía seguía siendo indescifrable. Me dejó un sabor amargo en la garganta y me impidió mirarlo a los ojos. Sin embargo, no tengo paciencia para que amenaces a mi potrillo, ni directa ni indirectamente. A pesar de mi inquietud, Bramble parecía impasible. Apoyó la barbilla en una pezuña y espantó un mosquito imaginario. La indiferencia vacilante de alguien que había escuchado las mismas frases una y otra vez. En cierto modo, me irritaba, aunque no supiera explicar por qué. Si se debía a que mi mente era demasiado joven o estaba insensible a su ira, no sabría decirlo. Curiosa, ¿de verdad crees que te subestimo tanto? Que la sórdida histeria que provocó, la guerra de las hermanas, no me afecta. Cuanto más hablaba Bramble, más ardía su ira. En ese momento, desplegó sus alas y se alzó imponente sobre la mesa, con una pezuña apuntando al pecho de mi padre. ¿Crees que puedo perdonarlos por lo que le hicieron a Belfry? Ahí estaba. Había intentado no pronunciar esa palabra. El nombre de mi madre, Belfry. Desde que se fue, me ha resultado más fácil aceptarlo. Antes de la paranoia, había sido un faro de esperanza para la comunidad. A veces, mientras yacía en la cama, aún podía oír su voz. Casi podía oír las canciones que tarareaba cuando era pequeña. Odiaba que las lágrimas me escocieran los ojos. Me dolía el pecho, un dolor profundo y opresivo que amenazaba con aplastarme. No era solo ella, eran casi todos, hasta el último testral, vilipendiados por aquellos por cosas que nunca hicieron. Ella abandonó Bogwood con los demás. Fue acosada y abucheada hasta que ella y los demás se marcharon. La conversación había terminado. Solo quedaban 3 ponis heridos, 3 almas que no podían hacer nada. La máscara de padre se había hecho añicos. La apatía esquiva de Bramble se había desvanecido, y mis lágrimas cayeron sin resistencia. La extrañaba tanto a mi madre. Ningún pony sabía a dónde había ido, dónde se habían refugiado los Destrals. Los únicos que quedaban estaban al servicio de Celestia, la guardia nocturna. Aunque incluso a ellos los escupían. Perdí la noción de lo que sucedió después. Estaba aturdida, perdida en mis pensamientos y lágrimas. Lo siguiente que recuerdo es estar sentada en la cama. El sol ya se había ocultado en el horizonte. Estaba exhausta, y mi mente, cuerpo y alma se sentían vacíos mientras intentaba recomponerme, aunque solo fuera para poder dormir. Aún no sabía qué hacer a partir de ese momento. Sin embargo, una cosa estaba clara. Tanto Bramble como Weathered estaban preocupados por las cacerías de Destrals y los rumores. No era por mi madre por quien Freesea Breeze me juzgaba. Era por el origen mismo del poder, mi criomancia, lo que temía. Un miedo que yo empezaba a compartir. Debe doler. Apenas un susurro. Dirigí la mirada a los pies de mi cama. Freya estaba sentada mirando al techo. Su rostro blanco como la nieve brillaba en la oscuridad. Aunque no hubiera importado si fuera tan opaca como una piedra, podía verla. Podía ver cualquier cosa. Nunca le había temido a la oscuridad porque, en realidad, nunca la había visto. Freya, pregunté. Perder a alguien tan querido. Me pregunto dónde estará, qué estará haciendo y si también estará pensando en ti. Debe doler mucho. Menos de una semana, eso fue todo lo que hizo falta, y ya me estaba desmoronando. Apreté la manta con mis pezuñas y la estiré con fuerza. Sí, fue todo lo que pude decir. Freya cayó hacia atrás, flotando justo encima de mi cama, mirándome. Sus brillantes ojos azules se arremolinaban como copos de nieve en la brisa. Era tan hipnotizante como antinatural. Parece que ni siquiera mi tulpa quedó ajena a mi estado. Apreté los dientes. No me rendiré, no lo haré.
Jamás te lo perdonaría si lo hicieras, dijo Freya, con la mirada ya normal. Me miró con el ceño fruncido mientras yo le devolvía la mirada. Tenía que haber algo que pudiera hacer, un lugar al que pertenecer. Mi padre y yo merecíamos algo mejor. Me dejé caer sobre la almohada. Mañana sería otro día. Por ahora, no sería de mucha utilidad si me quedaba despierta toda la noche. Ya había dormido muy poco esta semana. Estaba cansada y harta. La niebla de los sueños nublaba mi vista. Y mientras me quedaba dormida, casi podía oír a Freya susurrar buenas noches. Aunque si eso era real, no sabría decirlo. Los relámpagos iluminaban el cielo y el trueno quedaba casi completamente ahogado por la lluvia torrencial. Me quedé atrás, junto a los ladrillos empapados. El callejón estaba silencioso y oscuro. En medio de esta tormenta, habría dado igual estar en el centro del cruce, a una cuadra de distancia. No, me quedé en el callejón, empapado y temblando igual. Me brindó un pequeño consuelo, no era la primera vez que los callejones de esta vieja y miserable ciudad me daban un respiro del ajetreo de los millones de personas que la llamaban hogar. Aparté de un manotazo un mechón de rizos oscuros y desordenados de mi cara. Miré hacia mi estómago, mi camiseta vieja y usada estaba pegada a mi piel, manchada no solo por la lluvia, sino también roja de sangre. Una mano presionó con fuerza la herida que se extendía por al menos 3 pulgadas a lo largo de mi piel. Era profunda, y la sangre no se había detenido en absoluto. Maldije entre dientes, mi cuerpo temblaba mientras me deslizaba por la pared del apartamento detrás de mí. Reprimí un gruñido gutural, solo necesitaba recuperar el aliento y un minuto para pensar. El hospital más cercano estaba a kilómetros de distancia. Palpé hábilmente el bolsillo de mi pantalón. Nada, el teléfono había desaparecido. Ya sabía que lo había revisado al menos 2 veces desde que salté la cerca. Un perro ladró, me sobresalté, mis ojos se movían rápidamente en la oscuridad, hacia la lluvia. No había nada, ni un sonido, ni carreras ni gritos, ni gruñidos ni rechinar de dientes. Seguía solo, por ahora. Maldita sea, ¿qué demonios hago?, le pregunté a mi sombra. Mi cuerpo se estremeció mientras el dolor punzante de mi herida recorría mi columna vertebral. Maldita sea, vamos, Hal, piensa. Sin respuesta, sin un momento de revelación. Mi visión se nubló, la oscuridad se cernía sobre mis ojos. Apoyé la espalda contra el ladrillo e intenté ponerme de pie. Fracasé y volví a resbalar. Miré hacia abajo, a la mano que aún presionaba contra la herida sangrante. Incluso bajo la lluvia, mi mano estaba manchada de rojo. Otro perro ladró, estaba más cerca. Me apoyé contra la pared, usando mi brazo libre como punto de apoyo. Logré ponerme de pie con dificultad. No podía quedarme en el callejón toda la noche. Tropecé y llegué a la acera. Una hilera de farolas fluorescentes bañaba la calle desierta con un amarillo inquietante. Logré dar unos pasos tambaleantes. El hospital estaba a unos 6 kilómetros. Si me daba prisa, podría llegar antes de volver a caer de culo. Si volvía a caer, dudaba que pudiera levantarme. El dolor en el estómago latía al compás de la lluvia, el viento, los truenos y los latidos de mi corazón. Una sinfonía que lo ensordeaba todo excepto el dolor. Esta noche fue un error, un estúpido y maldito error. Otro perro ladró desde atrás, por donde había venido. Avancé tambaleándome un poco más rápido. Me balanceaba mientras el viento me azotaba. Todo era borroso. La niebla espesa que me escocía la piel me impedía ver con claridad. Estornudé. Añadí eso a la creciente lista de problemas del día. Solo tenía que llegar al hospital, pero hacía muchísimo frío. Tenía que seguir moviéndome. Mientras avanzaba, mis cascos golpeaban el hormigón empapado, y mis pulmones inhalaban alientos gélidos y punzantes. Extendí mis alas para protegerme del torrente de agua. Hacía cada vez más frío. Miré mis cascos. El hielo azul los envolvía con fuerza, y la acera bajo ellos se cubría de escarcha. Vamos, Hal, podemos lograrlo. Otro perro ladró. Esta vez, oí voces que seguían los ladridos. Apreté los dientes y avancé cojeando. Balanceé un brazo como el bastón de un ciego. Parpadeé con fuerza. Algo no estaba bien. Era un ala, ¿verdad? No, un brazo. Puntos jugaban ante mis ojos. Tropecé y caí en un callejón cercano. Jadeé, escupiendo agua de lluvia helada sobre el sendero sucio. Apoyé la espalda contra la pared que tenía detrás. Respiré hondo. La lluvia caía a cántaros. Los relámpagos iluminaban el cielo y el trueno quedaba casi completamente ahogado por la lluvia torrencial. Me quedé atrás, junto a los ladrillos empapados.
El callejón estaba silencioso y oscuro. En medio de esta tormenta, habría dado igual estar en el centro del cruce, a una cuadra de distancia. No, me quedé en el callejón, empapado y temblando igual. Me brindó un pequeño consuelo, no era la primera vez que los callejones de esta vieja y miserable ciudad me daban un respiro del ajetreo de los millones de personas que la llamaban hogar. Aparté de mi cara un mechón oscuro y desordenado. Miré mi estómago. Mi abrigo azul estaba pegado a mi piel, manchado no solo por la lluvia, sino también de sangre. Solo necesitaba un minuto, solo una oportunidad para recuperar el aliento. Entonces, todo se volvió blanco. Hacía frío, un frío de muerte. Oí pasos, seguidos del gemido de un perro grande. Susurré una oración. Me ardía el estómago. No podía ver nada. Extendí un brazo, desesperada por encontrar algo, cualquier cosa a la que agarrarme. Los pasos se detuvieron. Tienes un aspecto horrible, ¿sabes?, preguntó la voz. Un peso se posó sobre mi hombro, empujándome contra la pared. Te lo buscaste, ¿sabes? No podía hablar, me costaba respirar. Mi respiración era superficial, como una pezuña apoyada en la misma fuerza que me mantenía en pie. Deberíamos haberte echado junto con tu madre. Algo se enroscó alrededor de mi garganta. Arañé la rama. Todo se oscureció. Sentí que mis extremidades caían a mis costados. Solo necesitaba un minuto. Hacía demasiado frío. Solo un minuto.